Non mangeremo sushi anche se avessimo viaggiato in Giappone. Empleamos aunque se más subjuntivo cuando queremos expresar una hipótesis o un hecho posible que tanto si ocurre como si no ocurre no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la otra frase. La relación existente entre las frases principal y secundaria es de anterioridad. Es por ello que la frase principal está conjugada en presente del condicional y la secundaria en pluscuamperfecto subjuntivo. Sebbene il comune abbia installato nuovi cassonetti in tutta la nostra città, alcune persone non effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti. Sebbene, benché e anche se son conectores concesivos que expresan una conclusión inesperada, no lógica, que no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la frase anterior. Requieren el uso del subjuntivo tanto sebbene como benché. En este caso hemos elegido el subjuntivo pasado porque la acción de instalar los nuevos contenedores en toda nuestra ciudad es anterior a la expresada en la frase principal. Sebbene il giallo non mi doni, ho scelto questo vestito per il battesimo di mio nipote. En primer lugar, hemos elegido el subjuntivo porque el conector sebbene requiere este tiempo verbal. A continuación, podíamos elegir entre el subjuntivo presente, pasado o imperfecto. En este caso hemos elegido el presente porque la acción de la frase principal y la acción de la frase secundaria son contemporáneas. Loro non passeggerebbero anche se le condizioni atmosferiche fossero ottime. Este sería un nuevo ejemplo de aunque se seguido de subjuntivo. En este caso, la concordancia de los tiempos es diferente porque nos encontramos ante una relación de las dos frases principal y secundaria de contemporaneidad o posterioridad. Es por ello que la primera frase, la principal, se sigue conjugando en presente del condicional, pero la segunda ya debe conjugarse en subjuntivo imperfetto. Non viaggiamo mai per festeggiare il nostro anniversario anche se dovremmo vedere questa città. Sebbene, benché e anche se también pueden ir seguidos del presente del condicional. En este caso los utilizamos para expresar una opinión o un deseo personal que de todas maneras ocurre a pesar de nuestro deseo. Para respetar la concordancia de los tiempos, el verbo de la frase principal se debe conjugar en indicativo. Non avete assaggiato la cassata in Sicilia sebbene doveste farlo. Si al igual que en el ejemplo anterior queremos expresar una opinión o un deseo personal que de todas maneras ocurre a pesar de nuestro deseo, pero el verbo de la frase principal está conjugado al pasado, el verbo de la frase secundaria debe conjugarse en subjuntivo imperfecto, en este caso doveste. Non avrebbe trovato lavoro in Germania anche se avesse parlato molto bene il tedesco. Nos encontramos ante un nuevo ejemplo de aunque se seguido de subjuntivo. En este caso, la relación existente entre las dos frases es de anterioridad. Por lo tanto, la frase secundaria debe conjugarse en subjuntivo pluscuamperfecto. En cambio, la primera frase, la principal, se ha conjugado en condicional compuesto. Benché il comune obblighi ai cittadini a buttare la spazzatura soltanto 3 volte alla settimana, alcune persone non rispettano le regole. Benché y sebbene requieren el uso del subjuntivo, en este caso subjuntivo presente, porque las acciones de las dos frases son contemporáneas. Pur essendo dannoso per la nostra salute, il consumo di cibo spazzatura aumenta ogni anno. Podemos expresar frases concesivas sin necesidad de utilizar el subjuntivo. Para ello, podemos emplear pur seguido de gerundio. Avresti fatto di niente anche se sapessi la verità. La última posibilidad de concordancia de tiempos que nos quedaría por ver
con anche se seguido de subjuntivo sería la que tenemos en este ejemplo. En la frase principal hemos conjugado el verbo en condicional compuesto y en la secundaria en subjuntivo imperfecto. Por lo tanto, las dos frases tienen una relación de contemporaneidad o posteriorità. Sebbene il nostro sogno sia andare in campeggio vicino al mare e abbiamo già noleggiato un furgone, alla fine andremo in albergo. En esta ocasión, a continuación del conector concesivo sebbene, hemos utilizado en primer lugar el presente de subjuntivo sia porque se trata de una acción contemporánea al verbo de la frase principal. Y en el segundo verbo abbiamo noleggiato lo hemos conjugado en subjuntivo pasado porque se trata de una acción anterior a la expresada en la frase principal. Hanno finito l'intera confezione dei macaron sebbene dovessero mangiare frutta come dessert. Nos encontramos ante un nuevo ejemplo de opinión personal o deseo que ocurre de todas formas a pesar de nuestro deseo. En el primer verbo, el de la frase principal, lo vemos conjugado al pasado. Por lo tanto, para respetar la concordancia de los tiempos, el verbo de la frase subordinada se debe conjugar en subjuntivo imperfecto. Non conosci nessuna isola tropicale, benché dovresti andarci. Nuevamente estamos expresando un deseo o una opinión personal que de todas maneras ocurre a pesar de nuestro deseo. En el primer verbo, el de la frase principal, lo hemos conjugado en presente del indicativo, por lo que el segundo verbo, el de la subordinada, se debe conjugar en presente del condicional. Non mi disturberesti anche se mi avessi chiamato tardi. Cuando encontramos anche se seguido de subjuntivo, la frase principal está conjugada en condicional presente o compuesto. En este caso, hemos conjugado el verbo en presente del condicional y el segundo verbo, el de la frase subordinada, está conjugado en pluscuamperfecto subjuntivo o en subjuntivo imperfecto. En este caso está conjugado en pluscuamperfecto subjuntivo porque se trata de una acción anterior a la expresada en la frase principal. Non vuole mangiare sebbene dovrebbe farlo. Lo primero que tenemos que ver es que se trata de una opinión personal o de un deseo que de todas maneras ocurre a pesar de nuestro deseo. El primer verbo, el de la frase principal, está conjugado en presente del indicativo. Por lo tanto, el segundo, el de la frase subordinada, se debe conjugar en condicional presente. Anche se la raccolta differenziata dei rifiuti è un vero successo in altri paesi, noi abbiamo ancora molto da imparare. En este caso, tenemos el conector concesivo anche se que requiere el uso del indicativo. Pur non essendo il mio compleanno, mangerò la torta al pistacchio. Después de pur, hemos empleado el gerundio. Benché la funzione dei cestini delle città sia quella di raccogliere piccoli rifiuti, possiamo vederli pieni di immondizia di ogni genere. Al tratarse de dos acciones contemporáneas, hemos utilizado el presente de subjuntivo. Non accettereste quel denaro anche se ne aveste bisogno. Anche se seguido de subjuntivo. Tanto si la frase principal está conjugada en presente del condicional o en condicional compuesto, si la frase secundaria está conjugada en subjuntivo imperfecto, quiere decir que la acción es contemporánea o posterior a la acción de la frase principal. Sebbene abbiamo comprato tutti gli ingredienti necessari per cucinare il nostro dolce preferito, alla fine siamo andati in pasticceria. Comprar los ingredientes es una acción anterior a la expresada en la frase principal. Por lo tanto, después del conector concesivo sebbene, debemos emplear el subjuntivo pasado. Non avrei mai condiviso quella foto anche se non me l'avessi detto.
Anche se seguido de conjuntivo traspasato quiere decir que la acción de la frase subordinada es anterior a la acción de la frase principal. Pur essendo da sola, la mia gita in montagna è stata magnifica. Después de pur, hemos conjugado el verbo en gerundio. Avrei preferito non visitare quella città sul mare anche se la sua fama fosse internazionale. Encontramos subjuntivo imperfecto después de anche se. Por lo tanto, quiere decir que la acción de la frase subordinada es contemporánea o posterior a la acción de la frase principal. Non cucinate mai torta alle albicocche anche se dovreste imparare a farlo. El sentido de la frase es la expresión de un deseo personal o de una opinión que ocurre a pesar de nuestro deseo. El primer verbo, el de la frase principal, está conjugado en presente del indicativo. Por lo tanto, después de los conectores sebbene, benché o anche se debe conjugar el verbo en presente del condicional. Anche se per noi il riciclaggio è un piccolo sforzo, gli addetti alle pulizie municipali trovano tutti i rifiuti mescolati. El sentido de la frase es una consecuencia inesperada, no lógica. Por lo tanto, después del conector anche se debemos emplear el indicativo. Mi sarebbe piaciuto cenare nel nuovo ristorante greco anche se il conto fosse stato più caro. El sentido de la frase es un hecho posible o una hipótesis que de todas formas, tanto si ocurre como si no, no tiene ningún efecto sobre la acción de la frase principal. Por lo tanto, tenemos que utilizar anche se seguido de subjuntivo. En este caso, hemos utilizado el pluscuamperfecto subjuntivo porque se trata de una acción anterior a la expresada en la acción principal. Benché faccia bel tempo, il mio vicino porta sempre con sé l'ombrello. En esta frase nos encontramos ante una consecuencia inesperada que no tiene ningún efecto sobre la acción de la frase principal. Tenemos dos acciones contemporáneas y el conector benché, por lo tanto, hemos elegido el presente de subjuntivo. Preferirei mangiare pane non surgelato anche se il panettiere non lo cuocesse ogni giorno. Nos encontramos ante una hipótesis o un hecho posible que tanto si ocurre como si no, no tiene ningún efecto sobre la acción de la frase principal. Por lo tanto, hemos empleado anche se seguido de subjuntivo. En este caso, hemos utilizado el subjuntivo imperfecto porque se trata de una acción contemporánea o posterior a la expresada en la acción principal. Non vuoi vivere sopra una pasticceria sebbene dovremmo provarci. El sentido de la frase es una opinión o deseo personal que ocurre de todas formas. Por lo tanto, hemos visto que el presente de indicativo está conjugado en la frase principal, así que en la frase secundaria debemos utilizar el condicional presente. Si fermò a prendere un caffè benché fosse già tardi. A pesar de nuestra opinión que ya llegase tarde, se ha parado a tomar un café. Por lo tanto, ya que el verbo de la frase principal está conjugado en pasado, debemos conjugar el de la frase secundaria en subjuntivo imperfecto. Non ti avrei perdonato anche se mi regalassi un dolce al cioccolato. Hipótesis o hecho posible que no tiene ningún efecto sobre la acción de la frase anterior. Por lo tanto, anche se más subjuntivo. En este caso, subjuntivo imperfecto, ya que se trata de una acción contemporánea o posterior a la de la frase principal. Benché abbia letto tutto il giorno, preferisce restare a casa per finire il suo romanzo. Consecuencia inesperada no lógica que no tiene ningún efecto sobre la acción de la frase anterior y que es anterior a la de la frase principal, por lo tanto, tras benché debemos emplear el pasado de subjuntivo.
Avrei esaudito i tuoi desideri anche se non me lo avessi chiesto. En los ejemplos de anche se seguido de subjuntivo, la concordancia de los tiempos se puede resumir de la siguiente manera. Condicional presente o pasado en la frase principal, si va seguido de conjuntivo trapassato o pluscuamperfecto subjuntivo en español, significa que se trata de una acción anterior, y si va seguido de subjuntivo imperfecto, significa que se trata de una acción contemporánea o posterior a la acción de la frase principal. Sebbene la gente sappia che barattoli, bottiglie e tutto il vetro in generale vengono gettati in contenitori verdi, vediamo ancora tutto mescolato. Se trata de una consecuencia que no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la frase principal. Tenemos el conector sebbene que requiere el uso del subjuntivo y las dos acciones son contemporáneas. Por lo tanto, hemos elegido el subjuntivo presente. Conosci il comportamento di quasi tutti gli animali tranne i koala, benché dovresti studiarli. El sentido de la frase es manifestar una opinión que no tiene ningún efecto sobre la acción de la frase principal, que está conjugada en presente del indicativo, por lo que la frase subordinada se debe conjugar en presente del condicional. Ritornerei nel quartiere della mia infanzia anche se avessi vissuto lontano. Anche se seguido de conjuntivo trapassato, quiere decir que la acción de la frase subordinada es anterior a la de la frase principal. Sebbene abbia cercato in tutte le pasticcerie della città, non ho trovato la tua torta preferita. Tenemos una conclusión inesperada, no lógica, y la acción de la frase subordinada es anterior a la de la frase principal, por lo tanto, hemos conjugado el verbo en pasado del subjuntivo. Sono rimasti tutta la notte all'aperto benché facesse freddo. El sentido de la frase es una opinión personal o un deseo que se cumple de todas maneras a pesar de nuestro deseo. La frase principal está conjugada en pasado, por lo tanto, la frase subordinada se debe conjugar en subjuntivo imperfecto. Benché abbia regalato un computer a mia nonna, non vuole rinunciare alla sua vecchia macchina da scrivere. El sentido de la frase es una acción que no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la frase principal, por lo tanto, debemos elegir entre subjuntivo presente o pasado, ya que se trata de una acción anterior a la de la frase principal, hemos elegido pasado del subjuntivo. Prenderei volentieri un caffè alla vaniglia anche se avessimo già preparato il tè. La acción de la frase subordinada es anterior a la de la frase principal, por lo tanto, después de anche se debemos utilizar el congiuntivo trapassato. Benché sia un po' complicato trovare un po' di tempo libero, tutti dovrebbero cercare lo sport più adatto per mantenersi in salute. Si la conclusión es inesperada y las dos acciones son contemporáneas, debemos elegir el presente de subjuntivo. Sebbene sia passato tanto tempo, non dimenticherò quella notte. Si la conclusión es inesperada y la acción de la frase subordinada es anterior a la de la frase principal, debemos elegir el pasado de subjuntivo. Avrei cucinato le lasagne di nuovo anche se rimanessi in cucina tutta la mattina. Anche se seguido del subjuntivo imperfecto indica que la relación entre las dos frases principal y subordinada es de anterioridad o posterioridad. Generalmente non risparmiamo abbastanza soldi sebbene dovremmo farlo. Estamos expresando una opinión personal que no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la frase principal, que está conjugada en presente del indicativo.
Por lo tanto, debemos conjugar la frase subordinada en presente del condicional. Sebbene gli studenti abbiano già fatto l'albero dei desideri l'anno scorso, questo anno vogliono farlo di nuovo. La acción expresada en la frase subordinada no tiene ningún efecto en la acción de la frase principal. Por lo tanto, ya que se trata de una acción anterior a la expresada en la frase principal, debemos elegir el pasado de subjuntivo. Ritornerei un'altra notte anche se non vedessi una stella cadente. El sentido de la frase es una hipótesis o un hecho posible que no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la frase principal. Por lo tanto, aunque se seguido de subjuntivo, en este caso conjuntivo imperfecto, ya que nos encontramos ante una acción contemporánea o posterior a la expresada en la frase principal. Hai restaurato la vecchia macchina da cucire sebbene fosse costosa. Estamos en el ejemplo de la opinión personal que de todas maneras no tiene ningún efecto en la acción de la frase principal, que está conjugada en pasado. Por lo tanto, la frase subordinada se debe conjugar en subjuntivo imperfecto. Non andrei in montagna anche se mi avessero regalato gli stivali da trekking. Aunque se seguido de conjuntivo trapassato, quiere decir que la acción de la frase secundaria es anterior a la de la frase principal, tanto si se encuentra conjugada en presente del condicional o en condicional compuesto. Benché mi alleni da un mese, non riesco a finire questo percorso. Si la consecuencia no es lógica y no tiene ningún efecto sobre la acción expresada en la frase principal y las dos acciones son contemporáneas, debemos elegir el presente del subjuntivo. Anche se sono al verde, quest'estate voglio visitare il Parco Nazionale Tortuguero. Aunque se va seguido de indicativo, siempre que el sentido de la frase sea una consecuencia no esperada. Grazie.